solución, caso, y esta otra que es la extracción, en la que dependiendo de la materia prima o de la mezcla, se tiene la extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido de extracción. Al ser una operación también de separación de componentes de una mezcla, se convierte en una opción, una alternativa para aquellos casos en los que la destilación no puede realizarse o si se realizan los rendimientos de separación no son buenos. Y hay ciertas razones fundamentales en algunas leyes para lograr aquello. Pero para empezar debemos decir que la destilación nosotros la destilación nosotros la basábamos en la diferencia de los puntos de ebullición, volatilidad, etc. Pero considerábamos sustancias que son químicamente semejantes, en los que básicamente las moléculas tienen, es decir, las propiedades similares, el tamaño variará, alguna otra propiedad más, pero químicamente semejantes. Quizás en la extracción la naturaleza química no necesariamente es la misma, sin embargo se convierte en una opción frente a la destilación. La razón fundamental por la que debemos pensar de trabajar con esta operación en vez de la destilación, básicamente son dos. Nosotros habíamos dicho que la destilación siempre es un método que me permite obtener grados de pureza más o menos, digamos, apreciables, pero no significativos en gran medida. Y decíamos nosotros, ¿cuál era la razón? Es que los puntos de ebullición no son muy separados, y ocurre de que en este tipo de mezclas que es de una sola etapa, no difícilmente se puede lograr. Entonces, cuando ya los puntos de ebullición se acercan más, la destilación siempre no funciona, o su rendimiento es bajísimo. Entonces, habíamos reducido a la rectificación. Y nos quedamos en la idea de que, claro, cuando las volatilidades son parecidas, puntos de ebullición parecidos, rectificación. Pero también a lo largo de lo que hemos ido viendo, hemos visto de que eso tampoco es para siempre. Cada vez que los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla se acercan más, obviamente que la separación es más dificultosa. O en su caso, la altura de la columna es mayor. Cuando nosotros tenemos puntos de ebullición cercanos y queremos lograr grandes altos grados de pureza, sí, lo podemos hacer, quizás, pero ya los costos de inversión de columna, pura concentración son prohibitivos. Así que en algunos casos ya prácticamente esa propiedad que se aprovechaba para poder separar los componentes no funciona. Entonces ahí es donde la otra opción también se puede dar, que es la extracción líquida. En destilación nosotros hablábamos de que la propiedad que permitía aquello era los puntos de ebullición de componentes, las volatilidades. En este caso, de igual manera, así como nosotros hemos visto la función, el tema de la separación de los componentes por extracción se basa fundamentalmente en la solubilidad que pueda tener el soluto que inicialmente se encuentra en la mezcla, de la cual queremos separar, y obviamente ese soluto, si se encuentra en una mezcla homogénea, es porque su diluviente, el otro componente que se encuentra, que tiene que ser un especie sobre, pues le permite y tiene una gran solubilidad de ese diluviente. Pero la idea es de que ¿cómo hacemos para separar de ese diluviente? Pues la verdad es de que hay que hacerlo nomás por... ¿Y qué características debiera cumplir ese otro componente que es un líquido extractor que se llama? ¿Cuál es la principal característica o requisito que debiera tener? El de que sea capaz, que tenga una gran solubilidad por el soluto. Entonces, el soluto es una disyuntiva. Yo ando maravillosamente bien con mi diluyente, pero viene otro y me quiere captar
y por lo tanto, si hay una gran afinidad, una gran solubilidad, pues lo va a hacer. Entonces es como si los dos solventes, uno llamado diluyente, vamos a empezar a poner en la nomenclatura, y el otro que es el disolvente, compiten por el soluto. Muy esquemáticamente podemos decir nosotros que esta va a ser nuestra mezcla original, que va a estar compuesta por el soluto y su solvente, en el que se encuentra, ¿no es cierto? Que se encuentra en mayor proporción, que le vamos a llamar diluyente. Por el momento no vamos a hablar de nomenclatura, nada, solamente de los nombres. Esa es nuestra mezcla. Lo estamos viendo desde este punto de vista porque la propiedad que vamos a utilizar va a ser la solubilidad, pero en realidad es una mezcla de dos líquidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente podríamos haberlo hecho por destilación. Pero bueno, aquí entonces, a diferencia de la destilación, que no incorporamos ningún agente material, solamente vapor, porque no hay otro líquido, gas o sólido que intervenga, aquí sí que vamos a poner un líquido extractor que va a ser el que justamente extraiga al soluto de esa mezcla. Y a este líquido extractor obviamente tiene que ser otro solvente, y por lo tanto le vamos a llamar disolvente por el momento. Y a este diluyente. Bueno, esa más o menos es la idea. Ahora, lo que queremos es de que el soluto la migración, la difusión tiene que ser esa, que el soluto migre hacia adentro, para lo cual tendrá que tener una gran solubilidad. Bien. ¿Qué necesitamos para lograr una transferencia de un componente desde una fase líquida a otra fase líquida? ¿Cuál es el principal requisito para que este proceso de transferencia se realice? ¿Cuál es el requisito para que el flujo realmente se produzca del soluto hacia el líquido? ¿Cómo logramos la separación en destilación del volátil de uno al otro en absorción? ¿Qué necesitábamos? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era, digamos, la fórmula que nosotros pretendíamos para que esto ocurra? Que si no ocurriera, que si ocurriera, no importa. Ridículo. Más allá de que destilación, que habla de volatilidad, de contribución, en absorción de otro, la seguridad, más allá de eso, ¿cuál es el requisito? Que si no, no se da. En términos generales, usted está dando gas líquido para la absorción, pero lo hagamos para los tres. Está bien, eso es, pero generalícelo. El compañero es un contacto gas líquido. Estamos en el camino, pero sí, eso podríamos particularizar en nuestras trabajos. Si lo queremos generalizar para la destilación y ahora para la extracción, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la palabra clave de lo que acabo de decir? Tiene que haber un soluto y un solvente. Tiene que haber un soluto y un solvente. No, obviamente. Diferencia entre fases. Diferencia entre fases. No, si yo lo he dicho prácticamente. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es? Que si no hay prácticamente esa transferencia, esa difusión que habíamos antes.
¿Y cuál es el confort que nosotros tenemos que obligatoriamente darle para que ocurra eso? Que haya, lo he dicho, pero bueno, quiero decir como la primera palabra, que haya contacto, pero tacaño, que haya un íntimo contacto entre fases. Eso es fundamental. Cuando nosotros, ¿por qué? Porque si no hay el íntimo contacto entre fases, pues se van a saludar y se van a separar, no va a migrar el soluto. Ese íntimo contacto entre fases es la base para que haya la migración. Porque nosotros habíamos dicho también de que este tema es flujo potencial sobre resistencia, y potencial es diferencia, en este caso de concentración. Y para que haya esa diferencia de concentración, pues tengo que ofrecerle las posibilidades de que migre. Y para que migre no voy a poner yo un tubo, un chorro que vaya uno y el otro por otro chorro con una gran masa compacta de cada uno de ellos. No, tengo que establecer un íntimo contacto. Por lo tanto, tengo que ofrecerles un área por unidad de volumen grande. Llámese relleno, llámese etapas. En las etapas burbujea, ¿no es cierto? Y ahí se establece un íntimo contacto. En el relleno también hay esa resistencia de íntimo contacto. Área interfacial grande. Eso necesitamos toda la vida. Si no, no ocurre nada de esto. Entonces, hay que ofrecer el área, ese gran área superficial, para que ocurra esto. Ocurre, pero el problema es de que si está bien con este y va a estar mejor con este, es porque ambos tienen las mismas propiedades para con el soluto. ¿Y cuáles son esas propiedades? Sobre todo, solubilidad. Ambos en realidad son solventes. Y cuando tenemos solventes, lo más frecuente es de que entre diluyente y disolvente hay una cierta miscibilidad. Lo ideal es de que sean invisibles, que ni el uno vaya para allá, ni el otro para acá. Cosa que cuando veíamos nosotros en la solución, el aire no se va a ir hacia el agua, no difunde, es inercia. El agua no va a ir hacia el aire, tiene su sustancia de todo lo que quiera, tampoco difunde. El único que iba de un lado a otro era el soluto. Eso difícilmente lo podemos lograr acá. Por lo tanto, hay cierto. Obviamente, si yo elijo un disolvente tremendamente específico, puedo hacer de que haya una visibilidad de cuánto va a costar, y entonces ahí empiezan otro tipo de cuestiones. Bueno, hay cierta visibilidad. Por lo tanto, cuando ocurra este proceso de íntimo contacto y separación del soluto, lamentablemente lo más frecuente es de que se van a formar fases de tres componentes. El soluto va a seguir con un diluyente, el disolvente va a ir un poquito para allá, el soluto va a ir un poquito para allá. La idea más o menos, muy grosso, está en las diapositivas que lo vamos a ver, pero solamente es una escuela de introducción esta. Lo que va a ocurrir luego del íntimo contacto, ya veremos cómo lo hacemos, va a ocurrir de que se van a formar dos fases. Una que va a ser rica en diluyente, va a tener algo de soluto, no se va a ir todo, y se va a colar algo de disolvente. Y la otra, fundamentalmente, va a tener disolvente, va a tener obviamente soluto, porque esa es la idea, y se va a colar algo de diluyente. Entonces son dos fases ternarias. Ustedes preguntan, esto es peor, estamos peor. Antes estaba como uno solito, ahora como un distribuido de tres. Pero bueno, esta es la primera etapa, podríamos decir, de lo que significa este proceso de separación por extracción. ¿Y qué hago? Menos mal que estas dos
fases que se forman ternarias. Y otra condición que la ley debe cumplir, porque este debe cumplir ciertos requisitos. Ya habíamos dicho que sea selectivo, ¿no es cierto? Para que no haya tanta necesidad. Pero el otro requisito que debe cumplir este para que se forme es de que una vez que se mezclen las fases, aunque no es del todo, no es del todo en banco o bien banco que haya diferencia de densidad. ¿Sí? Esta entonces densidad distinta que esta otra. Esa es, tenemos que entender a eso, y como que sí, justamente uno de los requisitos es de que generen fases ternarias, hasta ahí está bien, pero que sean de diferente densidad. Por lo tanto, esa diferencia de densidades es la que me va a permitir que una fase ternaria sea más liviana y la otra más pesada, o al revés, una menos liviana y la otra menos pesada, como quiera. Pero la liviana va a estar en la parte superior y la pesada en la parte superior, y va a haber posibilidades de separar. Entonces esa diferencia de densidades me va a generar esas dos fases. Pero ¿qué hacemos? Mi idea era separar al soluto, purificarlo, elevarle la concentración. ¿Y dónde está el soluto? Ahora está acá, porque aquí se encuentra un poquitito soluto, así yo debería haber escrito. Bueno, está acá. Entonces se dice que esta operación de separación no es directa, porque la extracción en sí terminaría acá. Pero si termina ahí, no ha hecho nada. Entonces viene una nueva etapa, que es la recuperación del disolvente. Por dos cosas. Porque el disolvente es caro, lo tengo que volver a usar. Y también acá, poquito, pero igualito. Recuperación, a ver si se justifica, el disolvente. Y yo puedo utilizar aquí evaporación, destilación, incluso yo podría utilizar, por más que sean tres componentes, con la finalidad de ahí ya por destilación aprovechar esa diferencia en estos casos, donde prácticamente esto es lo que hay. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Entonces, si yo recupero el disolvente para utilizarlo acá, entonces, ¿qué me va a quedar? Idealmente, va a quedar soluto y el diluyente, que no lo voy a poder eliminar del todo, suponiendo que elimino del todo el disolvente, diluyente. Y ahí está. Bueno, eso es lo que se hace. A esto se llama mezcla original, a esto se llama líquido extractor, solamente. A estas fases ternarias, la pesada, que es la que está en el siguiente, se llama refinado. La liviana se llama extracto. Cuando recupero el disolvente, lo separo al disolvente, recuperación del solvente, me quedo con esto para diferenciarlo de esta mezcla ternaria y a esta ya binaria nomás, normalmente le ponen el nombre del producto, porque es un producto extraído. Y este, donde prácticamente también recuperando el disolvente, si lo pongamos, recuperando el disolvente, llevándolo acá, vamos a tener aquí al diluyente y al soluto en muy pequeña proporción. Y bueno, a ese tipo de producto que teníamos, si nos interesa el diluyente puro también, se denomina producto refinado, para diferenciar de estas mezclas ternarias. Y el esquemita lo vamos a volver a hacer mejor, esto está como una más. El esquemita básicamente para poder entender un poco sería ese. Siempre hablando de separaciones ideales. ¿Qué significa una separación ideal? Que cuando yo tengo el potencial, cuando tengo el delta de concentración, ¿hasta dónde puedo llegar?
idea 100%? Porque si es Pero, bueno, ¿qué es 100%? Aquí hay un conflicto. A ver, 100% significaría que todo el soluto se va. ¿Se puede ir todo el soluto? ¿Cuál es el límite hasta donde yo puedo llegar cuando migra un componente? ¿Hasta dónde? Hasta el equilibrio. Hasta el equilibrio. Y por eso hemos trabajado con las curvas de equilibrio, suponiendo que ese es el límite. Y después de eso, todavía, como después hemos dicho, nos hemos arrepentido. No llega al equilibrio, es menos. Rendimiento. ¿No es cierto? Entonces, aquí también, suponiendo una cosa ideal, vamos a decir que la condición máxima de lograr la separación en delta es hasta llegar al equilibrio. Y si llegamos al equilibrio, otra vez vamos a tener que trabajar con las curvas de equilibrio y con las líneas de operaciones. O sea, el concepto de separación, por más de que las propiedades que aprovechamos para aquello sean diferentes, el concepto es básicamente similar. Entonces, habrá que ver de trabajar con diagramas de equilibrio. Bueno, lo hicimos en destilación, mezclas binarias, lo hicimos en absorción, mezclas binarias. Aquí también la mezcla binaria, pero por la miscibilidad parcial que existe generalmente entre los dos, vamos a tener mezclas ternarias. Y aquí es donde, aquí, cuando se forma íntimo contacto, aquí es de aquí, equilibrio con de aquí, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Hasta el equilibrio, y ya no más, y después ya logramos separar. Entonces, fíjense ustedes, yo estoy manejando un equilibrio del soluto en ambas fases de final, las dos son líquidas en este caso, fase extracto. Y estoy diciendo de que este proceso de contacto y migración del soluto va a ser hasta que se llegue al equilibrio, a la mierda. Entonces vamos a tener que trabajar con diagramas donde hay los tres componentes, que son los diagramas ternarios, ¿no es cierto? Más o menos por ahí va la idea, ¿de acuerdo? Entonces, veamos estas cuantas transparencias, que sea la parte más o menos el lunes, o lo desagradable. Esta máquina de va a abandonar este mundo. Ahí está un poco de lectura nomás porque ¿qué dice? Definición. Bueno, es una operación indirecta, ya hemos visto por qué. Porque cuando termina la extracción como tal, no logramos la separación final. Hay que recuperar, hay que separar, y eso ya es alguna otra operación. Operación indirecta de separación de uno o varios componentes de una mezcla líquida mediante un disolvente inmiscible con ella. Eso es muy claro. Y de distinta naturaleza química. Ahí está un poquito la diferencia con cualquier ventilación. ¿Sí? El líquido debe ser inmiscible y bueno, ya está. Aplicaciones. Separación. ¿Por qué se aplica esto? Y un poco por qué esto en vez de destilación. Dice, separación de componentes de mezclas líquidas homogéneas en los que no se puede, obviamente son homogéneas, no heterogéneas, sino no se puede aplicar la destilación. Donde no se puede aplicar la destilación, que esa sí es una operación directa, porque yo calor, vapor, condensación, producto purificado. Ya está. Por alguna de las siguientes razones, no se están dando. Componentes de baja volatilidad o volatilidad relativa cercana a la unidad. Eso hemos dicho, si bien se puede, pero buscamos 50.000 etapas, entonces ya el costo se encarece. En estos casos ya ni la rectificación sirve. Sustancias con puntos de ebullición elevados
¿Por qué? Porque también esto hace de que cuando son elevados podemos, y nosotros en destilación tenemos que llegar hasta el punto de ebullición, entonces puede haber la posibilidad de descomposición hasta reacción química. Entonces, para esos puntos elevados no conviene la destilación. Mezclas diluidas, generalmente cuando el grado de concentración del soluto es bajo, normalmente hay unas columnas de agotamiento que se llaman también stripping en destilación, pero para estas concentraciones bajas se adecua mejor la extracción que la destilación. Sustancias sensibles al calor, termolables, termosensibles, por eso decíamos que para componentes de alto peso, formación de azótopos, porque de esa manera también nosotros el azótopo hace que el punto de ebullición sea muy determinadas concentraciones no se puede separar por destilación. Diferencia con la destilación. La extracción líquido-líquido se aplica a la separación de moléculas de distinto tipo químico. En cambio, en el otro caso, ya hemos dicho, son químicamente semejantes y básicamente de diferente tamaño, pero del mismo tipo químico. Aplicaciones de la extracción, refinación de aceites lubricantes, cuando queremos nosotros separar componentes no deseables en el producto final, también de aceites comestibles. Normalmente estos procesos se realizan en las etapas finales para tener un producto libre de cualquier tipo de impureza, no solamente de tipo color, sino que de aroma y sabor. Obtención de ácido acético anhidro, extracción de fenol a partir del glutinal. Hay varias. Obtención de benceno tolueno también es una operación viable, ¿no? Aplicación de la penicilina. Bueno, en la parte metalúrgica también, cuando tenemos bajas concentraciones de productos valiosos. Bien. ¿En qué consiste? Un poquito lo que estamos hablando, aquí está mejor estructurado. Poner en contacto una solución líquida, estamos hablando de la mezcla, de la que se desea separar uno de sus componentes, que estamos hablando del soluto, con un disolvente adecuado. La palabra adecuado es la que, la palabra clave que tenemos. La mezcla, una vez que se pone en íntimo contacto, ahí dice en contacto, porque tiene que ser íntimo, porque si no, al saludarse no pasa nada. La mezcla debe dar lugar a dos fases líquidas, invisibles, eso es el requisito. Dos fases, una rica en la solución original, que se va a llamar refinado, y cuando hablamos de solución original estamos hablando básicamente de que se encuentre en mayor proporción, que obviamente se lo tiene. Y la otra rica en el solvente, ¿sí? Que es el que nosotros hemos incorporado, y que se le llama extracto. Pero, como decíamos, son fases finales. El soluto, por ser soluble en ambas fases, se repartirá entre el diluyente original y solvente agregado. Y aquí está lo que, es decir, el requisito, el gran requisito que debe cumplir el detector, que debe ser capaz de extraer al soluto en una proporción tal que no sea pues que se quede mitad a mitad, sino que la extracción sea con un alto grado de separación, si no, no tiene mucho sentido. Y ahí es donde hay que ser más selectivos. ¿En qué se basa? En la diferencia de la solubilidad del soluto entre las dos fases en equilibrio. ¿Sí? Esa es la solubilidad que tenga para cada uno. Aquí los dos solventes se disputan el mismo soluto. Esa más o menos es la realidad. A ver, un poco nos hablan de los pasos de esta operación de extracción. Primer paso, mezcla y contacto de la alimentación con el solvente. ¿Cómo lo vamos a lograr? A nivel industrial estamos diciendo. ¿Cómo logramos ese íntimo contacto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo agitadores? ¿Agitadores? Perdón, que me dijo agitadores. Mezclando, agitando. Obviamente que la agitación es una operación que por sí sola no ofrece nada, digamos. La agitación es
digamos, una especie de requisito en caso de líquidos para lograr una mezcla, ¿sí? Pero eso es correcto, pero eso es a nivel de un planta piloto, no sé, a nivel laboratorio, y a nivel industrial, imagínense los volúmenes que tendríamos que manejar y los tachos que tendríamos que tener y las hélices. Y no se olviden que esto puede ser continuo, discontinuo. ¿Qué otra forma tenemos que establecer un íntimo contacto para lograr que el producto vaya del diluyente hacia el disolvente? Lo hemos hecho todo el tiempo desde el primer día de clases. No les voy a decir. No, ya por eso he dicho, no es desde el primer día de clases, sino que fue después. ¿Cómo logramos íntimo contacto? Hola, pero no se lo trabajo. Mediante flujos con un contracorriente para mí. Mediante flujos en contracorriente, ¿dónde? Un equipo. ¿Qué equipo? Columna. Torre. ¿Qué tiene la torre? Una Platos. columna. Platos. Platos. Eso. El íntimo contacto lo hemos logrado en diferentes etapas. Y si no es de platos, puede ser de íntimo contacto. Así lo logramos, ¿cierto? Plato, bandera, lo que sea. Esa es la forma como un líquido se va a poner en íntimo contacto con el otro. Esa es. Es como dispersarlo, porque así en masa grande no pasa nada. Pues, los de afuera se ponen en contacto con los de adentro. Ya. Mezcla y contacto de la alimentación con el solvente. Separación de las fases formadas, recuperación del solvente, lo que más o menos decíamos. Fíjense ustedes, en la primera muestra un esquema muy simple de lo que es la mezcla. Claro, tenemos dos, agitación, mezclado. Y en la segunda parte ponemos un tacho de calor, puede ser, donde por diferencia de densidades uno se viene abajo y el otro se viene arriba, y entonces vamos a sacar el liviano echando y el refinado por abajo. Esa no es una torre, en realidad es un tacho de decantación, de sedimentación, por diferencia de densidades. Y esto, de alguna manera, en un diagrama de bloques muy básico, muy elemental, me dice de que introduzco la alimentación L, introduzco el solvente B, y lo que saco de la caja negra va a ser un extracto ternario liviano y un refinado ternario pesado. Hasta ahí llegamos. Ahora, un poquito, si nosotros hablamos en forma discontinua, a nivel laboratorio, plan piloto, no sé, básicamente bajo los volúmenes, entonces, ¿qué hacemos? Introducimos la alimentación, introducimos el disolvente. ¿Sí? Ahí los metemos. Creo que está por etapitas así didáctico, este esquemita, que dice introducción de los componentes del proceso. Agitación, para que haya una homogeneidad, para que todas las moléculas del diluyente se conozcan con la del disolvente. Íntimo contacto. Si no hacemos eso, no hay homogeneidad. Bien, íntimo contacto, y ahí están, se separan, las azules son las más livianas, es una mezcla ternaria, y la otra es una mezcla ternaria, pero más pesada. Y ahí, por decantación, nosotros separamos. Y en un régimen continuo, tendríamos que alimentar permanentemente alimentación y disolvente, agitar esa mezcla homogeneizada, pasarlo a una etapa de decantación, donde se produce permanentemente, obviamente los tiempos son más o menos largos, la separación de las características los océanos líquidos. Pero este régimen continuo es muy básico y para volúmenes muy pequeños. Si es continuo es porque necesito algo, y si necesito mucho volumen de producción, entonces ahí estamos. Ejemplo sencillo, tenemos una mezcla de agua y ácido acético. El ácido acético es el soluto que quiero separar.
Lo pongo en contacto con benceno. Este líquido extractor tiene una gran solubilidad con acético, pero no es insoluble con el agua. Entonces, las fases que se van a formar, la extracto liviana rico en solventes, benceno, va a tener el acético, ese es el objetivo, y al litro de agua se va a colar. Y por el otro lado, la fase pesada va a ser fundamentalmente de agua, va a tener también por esa visibilidad parcial benceno, y va a quedar muy poco, esa es la idea, de ácido acético, porque lo separamos. Entonces, extracto arriba y refinado. Esto de etapas múltiples lo dejemos por el momento. Puede ser en contracorriente, en paralelo, lo vamos a ver, pero como esta primera partecita no. A ver, selección del disolvente. Un poquito qué requisitos debiera cumplir, cuál es el perfil del solvente que tenemos. Selectivo, o sea, que sea capaz de extraer selectivamente al soluto y no al otro. Pero bueno, eso tiene un cierto límite. Capacidad del disolvente, densidad del extracto y refinado muy diferentes. Tiene que ser tal que en la formación de las fases ternarias, ojalá que la diferencia de densidades de estas dos fases sea grande. ¿Quién puede colaborar a que aquello ocurra? El líquido extractor. Entonces, ahora que ya se tienen probados todos los casos, cuáles generan una mayor diferencia de densidad, dependiendo de los componentes que se tienen en la mezcla también. Baja viscosidad. Saben ustedes de que las altas viscosidades dificultan los procesos de difusión. Entonces, presión de vapor ni muy alta ni muy baja. Aquí no hay mucho problema. Inerte, no tiene que reaccionar, obviamente. Que no sea corrosivo para el material donde se encuentra. Y de fácil recuperación de solvente. Porque yo no lo puedo botar, tengo que recuperarlo. Con eso tengo que trabajar. Así como en la absorción, separábamos nosotros también y otra vez metíamos el distorsión, el líquido de solvente. Bien. Otra vez ya estamos dando aquí, veamos un poco esto. Combinación de mezcladores de alimentador. Bueno, un poquito ahí está la alimentación, se agita, se introduce ya toda la mezcla y ahí es donde el extracto se puede visualizar que tiene una coloración más liviana. Ahí se encuentra la frontera de la fase, de las fases de la liviana y de la pesada. Bueno, aquí ya empezamos a ver justamente las torres industriales que son las que me permiten lograr ese íntimo contacto. Y esta es una torre de platos común y corriente. A diferencia de la destilación que tenía su entrada lateral, pero se bloquea por la entrada, se pone un tapón limpio y ya está en absorción o en tercero. Pero aquí los dos son líquidos. Ese es el tema. Entonces, fíjense ustedes, ahí al líquido pesado lo metemos por arriba, entrada del líquido pesado, porque se supone que obviamente se va para abajo. Y por abajo ingresamos el líquido ligero. No es que el líquido se vaya por ahí, pero va a ser desplazado por el pesado. O sea, no le va a quedar otra cosa que estar siempre en la parte superior. Pero luego de que se produjo ese íntimo contacto. No está bien visualizado ahí el tema, es una columna de platos perforados, pero no se olviden, ustedes lo saben, de que la piscinita que se forma es porque hay un rebosadero en los tubos de bajada y el líquido ligero va a ingresar como si fuese vapor, va a ingresar por los orificios del plato perforado y el líquido pesado va a bajar por los tubos y va a generar esa altura constante de nivel ahí, y entonces el ligero va a entrar por abajo, se va a poner en ese íntimo contacto y por ser ligero ir captando el soluto, pero por ser el extracto más ligero se va a ir hacia arriba y el otro va a ir hacia abajo. Ese es el fundamento. Ahí está, bueno, la interfaz principal, que es el ligero que está arriba, placas perforadas, los vertederos, la salida del líquido pesado por abajo y del ligero por arriba. O sea, básicamente el proceso es siempre contracorriente, que es mucho más efectivo. Estos son platos perforados. ¿Qué características tiene una columna de platos perforados para un proceso de separación por extracción?
varias etapas en contracorriente. Claro, cada plato es una etapa. Y ya tenemos nosotros varias etapas sistémicas. Ustedes saben bien que cuando tenemos varias etapas, el proceso de separación es mucho más efectivo, mejor todavía si es en contracorriente. Entonces, de esa manera nosotros estamos optimizando la separación. Alta capacidad y eficacia por ese mismo hecho, que tenemos varias etapas y encima están en contracorriente. Eso nos conduce a decir lo que está ahí abajo. La alta capacidad por los tamaños de las columnas, metros, los diámetros, las alturas, etc. Para sistemas de baja tensión superficial, no, porque si no la tensión superficial de alguna manera dificulta el proceso de separación. No hay mezclado, no tenemos un sistema de agitación previo, mucho menos, sino que el íntimo contacto se produce sin necesidad de mezclar, es por burbujeo de un líquido frente a otro. Fase continua, pesada, fase dispersa, ligera, bueno, líquido pesado por platos, líquido pesado por platos y vertederos, claro. Llega al plato y se va por el vertedero, y el ligero por las perforaciones, como si fuese vapor, como si fuese gas. Un poquito también, hay que poner también los efectos, ¿no? Dice, mala dispersión después de cada plato. Sí, no, es que dice, claro, el líquido va por un lado, vaya imaginándose, el líquido va por un lado y el pesado, y el otro sur por así. Agarren dos platos, agarren lo que teníamos nosotros líquido, lo que teníamos vapor, es lo mismo. Va a ver dónde se va a establecer el equilibrio. Que ustedes han dicho, el íntimo frontal, hasta llegar al equilibrio. ¿Dónde? Ahí en la columna. ¿Dónde? En cada plato, claro, en cada plato. Entonces, la concentración del extracto, digamos, líquido ligero, que sale del plato, con la concentración del extracto, que también sale del plato, pero que es el pesado que va por el tubo, ¿qué relación van a tener? Se nota que no lo han resuelto el ejercicio que van a tirar una fotocopia con eso. Selfies, barras, se han sacado con el ejercicio y después, ¿qué han hecho? ¿Qué relación existe entre la concentración del soluto que sale con el líquido ligero, que se sigue yendo para arriba con relación a la concentración del soluto que se va para abajo? ¿Están en equilibrio? Me está preguntando, no está. No están en equilibrio. Está en equilibrio. Si estamos diciendo que es. ¿Qué relación existe entre la concentración del soluto que está bajando por el tubo con la concentración del soluto del líquido ligero que está subiendo del plato inferior hacia ese? ¿Cómo se llama? No le voy a resolver. ¿Qué relación existe? Están diciendo que esto le llamemos X, le llamemos Y, esto es equilibrio. Ahora le podemos llevar líquido pesado y este ligero, que le podemos poner lo mismo. Eso es equilibrio. ¿Y qué relación existe esto con este otro Y que está viniendo de aquí? Yo venía con otra idea, pero están relacionados a través de un balance que le hemos llamado línea de operación. Un balance. El famoso IN más 1 igual, que lo poníamos en sobre D, el otro también era N sobre C. Va a haber curva de equilibrio, va a haber línea de operaciones y va a haber escalones. Lo mismo, porque la relación es la misma. Esto era lo que tenían que saber desde hace rato. Eso era, con eso, 100 puntos. Eso era todo. Entonces,
cuando les daban un plato cualquiera, esto era alimentación, les estaban dando esto. Ahora les daban dos valores. Algunos han puesto otra vez. ¿Cuál tiene que ser mayor nombre? ¿Cuál tiene que ser? ¿Cuál de los 0706? ¿Cuál tiene que ser el nombre? Una vez que se tenga eso, se les ha dado el equilibrio. Entonces, una vez que ustedes tengan un dato teniendo estos dos, bueno, hay otros que suben por acá. Entonces, ya tengo esto, ya tengo alma, puedo tener esto. Ya tengo esto, voy a tener estos dos. Y si tengo estos dos, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuál es la incógnita? ¿Ah? Ya me pasa ahora. ¿Ah? ¿Cuál es la incógnita? Tenían dos, con alfa hacen esto, con esto ya tienen y tenían este lado. Tenían los dos, o sea, tenían este y tenían este. Si sabemos qué es lo que pasa ahí adentro, estamos otra vez repitiendo. Bueno, y en el tema de la línea de alimentación, por definición, son los moldes que se generan en la zona de rectificación al introducir un molde de alimentación. Se introduce un molde de alimentación y por efecto de esto se condensan 0,33 moles del vapor que viene debajo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Moles de vapor que se generan en la zona de rectificación. Está en sus cuadernos, no lo ven. Son los moles que se generan por encima de un mol. Yo introduzco un mol y al introducir un mol, 0,33 se va para abajo. ¿Cuánto se genera? 0,6. ¿Ah? Todo completo, díganme. El número. 0,66. Completo. Cuando introduzco el 1, si de lo que está viniendo le estoy quitando 0,33, en realidad al introducir se genera o se pierde. Conceptualmente, si introduzco yo algo y del B raya se condensa algo, ¿qué tipo de alimentación es? Es que no lo digo. Cuando yo introduzco eso y por efecto de esa introducción algo se condensa, el B raya está viniendo de aquí. ¿Dónde ven esto? Si es que algo se condensa. ¿Ah? ¿Dónde? Si no queda, no está bien, no si de lo que está viniendo se tiene que condensar algo, ¿esto hacia dónde va? ¿Ah? Fuerte. ¿A dónde se va? No puedo creer. Se va hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Ya, se va hacia abajo. ¿Y cómo es? Es líquido viviente. Si fuese líquido viviente, no pasa nada. Entonces, esto es líquido frío. Porque cuando se va para abajo, está frío, TF, y tiene que llegar a TF. ¿Quién le da calor? ¿Cómo le da calor? Condensándose una parte, le cede el agua. Entonces, aquí, si aquí 0,33 se condensa por efecto de esto. Ya para empezar, el concepto nos lleva, fíjate bien. Entonces, ¿cuánto vale eso? Cero. Ah, Cero.
El 0,33 no está llegando, no se genera hacia arriba. ¿Cuánto es? Si al introducir un mol del 1 que está viniendo, 0,33 se va para acá, ¿cuánto queda? 0,67, pero no es que se esté generando, se está perdiendo. Por lo tanto, ¿cuánto es? Menos 0,67, coincidente con el líquido frío que tenemos que saber, porque cuando se condensa es porque está frío, y cuando está frío el F es negativo, para que la pendiente sea positiva. Realmente de lo que estaba viendo se genera, lo hemos hecho con la mezcla, vapor y líquido, ¿de acuerdo? Esto se va para arriba y esto se va para abajo. En ese caso, sí, esta fracción la habíamos llamado F y esta 1 menos F, ya cuando está de arriba. Y de ahí salía la definición: moles de vapor que se generan por la introducción de un mol de alimentación. Y si el F en mezcla está entre 0 y 1, el F para líquido hirviente es 0, el F para líquido frío, ¿cuánto es? Negativo. No lo han leído. Cuando no se hemos hecho sus pruebas, y es como teoría, eso es bueno, cerremos esto. Ya está. En este ya hemos visto, ¿no? Otra, esta por ejemplo es maciza, el disco que antes era un plato perforado ahora es macizo. Entonces, de todas maneras, fíjense ustedes que el liviano siempre por abajo y el pesado por arriba. Entonces, no es que se va a echar por perforación, no hay. Pero el liviano, cada vez que el pesado viene y se va para abajo, el liviano por su menor densidad, al estar en contacto con el pesado, se va a ir para arriba, no le queda otro. Y el otro, por ser pesado, se va a ir para abajo. Entonces, son placas ciegas, pero ambos se encuentran en el camino permanentemente. A medida que el líquido liviano se va subiendo, el pesado va bajando. Y esto, en todo momento, existe el íntimo contacto. ¿Sí? En todo momento. Y no es por etapas, por el hecho de que son macizas. Obviamente son etapas, pero es mucho más efectivo que lo que dice. En contracorriente, fase continua pesada, sin mezclado, muy efectivo. ¿Por qué? Porque por etapas, el íntimo contacto era aquí, y entre ellas nada. El uno bajaba por el tubo y el otro subía por los orificios. En cambio aquí, ambos se ponen en contacto permanentemente. Entonces, es muy efectiva. Lo que sí no es muy para grandes volúmenes, tendríamos. ¿Por qué? Porque va a ocurrir de que las alturas de los vertederos van a ser muy grandes, y si yo no burbujeo una cosa desde abajo hacia arriba, entonces no va a haber tanto cuerpo. Son para niveles pequeños. Esto es un poquito para redistribuir. A veces el ligero se va por un lado y el pesado, lo que decíamos, ¿no es cierto? Cuando eran las columnas de para absorción, siempre es bueno no tener todo compactado en la gran altura del relleno. ¿Por qué? Porque hay canalizaciones. El líquido se viene por acá y el gas se iba por el otro lado y no había íntimo contacto. Entonces, esta columna rellena con mallas se pone por capas, y entre capas se pone un agitadorcito de manera de redistribuir la mezcla y el líquido extractor que está ahí, con la finalidad de sea más efectiva la distribución a través del área transversal que se tiene. Eso es todo. Bueno, eso es un modo específico, ¿no es cierto? También existen alimentaciones laterales para otro tipo de extracción. Lo vamos a ver todos. Este es pulverización. Nosotros, entrada al líquido pesado, lo pulverizamos. Y al pulverizar el líquido pesado, formamos gotitas. Y ustedes se van a formar gotitas, el área interfacial es tremendamente grande con el líquido que está subiendo, ¿no es cierto? No es un caudal que está yendo, son gotas. Entonces es muy efectiva la columna de presentación. Se dispersa la fase que tenga mayor velocidad de flujo, baja eficacia 6 minutos por cada etapa teórica de este movimiento de diferentes densidades.
impulsadas con bomba, estas son bombeadas. Bueno, para líquidos corrosivos o radioactivos, bueno, tienen sus características. Y esta es la última, este estrato centrífugo es cuando, si las densidades no son muy diferentes, la separación por decantación o en las columnas rellenas va a tener tiempos muy largos y entonces el rendimiento baja de ese rango de decantación. Entonces, este tractor ya se darán cuenta, nosotros hemos estado aprovechando la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Descendía por gravedad directamente. Pero en este caso, miren, entramos el líquido ligero aquí en esta parte de abajo, ahí dice, aquí es la entrada del líquido ligero. Ahí. Entonces el líquido ligero se va a ir hacia la periferia. Hay unos canales que ingresan y se va hacia la periferia. El líquido pesado entra por acá y el líquido pesado se va a quedar en esta zona central. El extractor empieza a girar, la fuerza centrífuga elevada va a hacer de que por el peso que tiene el pesado se va a ir hacia la periferia y va a desplazar al liviano que está ahí. Entonces el liviano se va a venir hacia el centro. Y entonces en ese proceso de ida hacia la periferia y hacia el centro se produce el último contacto y por lo tanto después están las salidas, pero ya de las mezclas termales. Aumenta la turbulencia y el grado de contacto a altas velocidades de rotación para líquidos de muy pequeña diferencia de densidades. Claro que los volúmenes no son muy grandes. Ya está. Bueno, tendríamos que empezar a esto y ya lo conocen, pero lo podemos tener.